Bien, vamos a empezar con el tema que usted tiene en su plataforma como tema número 3, que es interpretación y argumentación jurídica. La argumentación jurídica es el proceso racional mediante el cual los operadores del derecho, ¿sí, viñeta, estimado Walter? Perfecto. Como decía, la argumentación jurídica es el proceso racional mediante el cual los operadores del derecho, jueces, legisladores, abogados, funcionarios públicos y parlamentarios, entre otros, justifican una decisión, interpretación o postura utilizando argumentos normativos, fácticos y axiológicos que permitan demostrar que dicha decisión es válida, coherente y compatible con la Constitución. En el Estado constitucional de derecho, la argumentación deja de ser un recurso teórico y se convierte en una exigencia jurídica, pues toda decisión del poder público debe ser explicada y sustentada. En el ámbito parlamentario, la argumentación jurídica es fundamental porque permite que los proyectos de ley, dictámenes, debates, mociones, informes y actos de control político sean racionales, transparentes y constitucionales legítimos. El Parlamento, como órgano de representación nacional, no actúa solo políticamente, también actúa jurídicamente y por ello necesita fundamentar sus decisiones con criterios que puedan ser examinados y controlados por la ciudadanía, la prensa y eventualmente el Tribunal Constitucional. Fundamento constitucional de la argumentación jurídica. Aunque la Constitución no utiliza expresamente el término argumentación jurídica, sí contiene mandatos constitucionales que obligan a que toda actuación estatal, incluyendo la parlamentaria, esté motivada y justificada. Al respecto, el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado menciona lo siguiente. Son principios y derechos de la función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta. De este modo, el Tribunal Constitucional ha ampliado este principio y ha sostenido que la motivación no es exclusiva del Poder Judicial, sino que forma parte del derecho al debido proceso parlamentario, administrativo y político. Por otro lado, respecto al ejercicio del poder conforme a la Constitución, en su artículo 45 señala lo siguiente. Ejercicio del poder del Estado. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Es decir, el poder no se ejerce libremente, sino justificando sus actos, lo cual exige argumentación jurídica. El Estado constitucional de derecho. Como ya lo señalamos, nosotros nos encontramos en un Estado constitucional de derecho y eso se encuentra tanto en el artículo 43 como 55 de nuestra Constitución política. Al definir el Perú como un Estado democrático social, se exige que toda decisión se fundamente en respeto a la Constitución, la razonabilidad, la proporcionalidad y la protección de los derechos fundamentales. Todo ello obliga a desarrollar argumentación jurídica sólida, especialmente cuando se elaboran las leyes o se ejercen funciones de control político. El contenido esencial de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica no es solo dar razones, sino construir justificaciones válidas con tres componentes. Primer componente, argumentos normativos. Son los que se basan en la Constitución, leyes, tratados tanto de rango legal como los de rango constitucional, como son los tratados internacionales referidos a los derechos humanos. Los reglamentos, incluido en ese extremo el reglamento del Congreso, que tiene la condición de ley orgánica, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, cuando una comisión parlamentaria dictamina un proyecto de ley, debe justificarlo con base en el artículo 102, inciso 1 de la Constitución, que establece: son atribuciones del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes, de acuerdo con el reglamento del Congreso y el de cada Cámara. Segundo elemento, los argumentos fácticos. Son los que se basan en evidencia, informes, técnicos, estadísticas, datos empíricos e información pública. En el Parlamento son esenciales ¿para qué?
para sustentar dictámenes, justificar la necesidad pública y evaluar el impacto legislativo. Tercer elemento, argumentos valorativos o axiológicos. Parte de principios constitucionales, como por ejemplo la dignidad humana, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de interés general y el principio de separación de poderes. Los proyectos de ley deben justificarse no solo en normas, sino en principios, dado que el Estado peruano es un Estado constitucional de derecho que también lo conforman principios constitucionales. Ahora, la función de la argumentación jurídica en el ámbito parlamentario. En el Congreso, la argumentación jurídica se emplea para qué? Primero, para garantizar decisiones democráticas y no arbitrarias. Las leyes deben justificar y explicar su finalidad constitucional. También para ordenar el debate, porque permite evaluar los argumentos a favor y en contra de una propuesta legislativa. También porque sustenta la legitimidad de los dictámenes, porque todo dictamen debe incluir fundamentación constitucional, legal y técnica. Por otro lado, permite el control jurisdiccional, y es que una ley mal argumentada puede ser declarada inconstitucional. Por último, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, porque la ciudadanía puede evaluar la solidez jurídica de las decisiones parlamentarias. Importancia y alcances de la teoría de la argumentación jurídica. La teoría de la argumentación jurídica es una disciplina que estudia cómo deben justificarse las decisiones en el derecho, especialmente las decisiones judiciales, legislativas y administrativas. Su importancia radica en que permite asegurar que el ejercicio del poder público, en especial el poder jurisdiccional, sea racional, transparente, incontrolable, evitando decisiones arbitrarias. En relación con esta importancia de la argumentación jurídica dentro de nuestro Estado, podemos decir que primero garantiza decisiones justificadas y no arbitrarias. En el sistema constitucional de derecho, porque nos encontramos en un Estado constitucional de derecho, toda decisión que afecte derechos debe estar debidamente motivada. La motivación es una forma de argumentación jurídica obligatoria, y esto ya lo hemos explicado, que se encuentra justificado en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado. Y es que, sin motivación, una decisión es nula, porque vulnera el derecho al debido proceso. Permite la racionalidad del derecho. El derecho moderno se basa en razones, no en voluntades. La argumentación permite explicar por qué una interpretación es correcta, cuál es el alcance de una norma y cómo debe resolverse un conflicto. 3. Fortalece la legitimidad del Poder Judicial y del Estado. Una sentencia bien argumentada genera confianza social, porque demuestra que las decisiones no son arbitrarias, sino el resultado de un análisis jurídico racional. 4. Facilita el control y la impugnación. Una buena argumentación permite que las partes comprendan la razón de la decisión y puedan impugnarla de manera fundamentada. 5. Permite interpretar normas en contextos complejos. La argumentación jurídica da herramientas para resolver lagunas, antinomias y casos difíciles. En estos casos, los jueces deben explicar por qué eligieron un criterio interpretativo, literal, sistemático, teleológico, conforme a la Constitución, entre otros. Alcances de la teoría de la argumentación jurídica. 1. Aplica a todas las funciones del derecho. La argumentación no es solo judicial, abarca la normativa, que es el Congreso de la República, que busca justificar por qué una ley responde al interés público. También alcanza al orden administrativo, como al Poder Ejecutivo y otras entidades públicas, para motivar los actos administrativos. Sobre esto último, por ejemplo, tenemos la exigencia y la motivación en los actos administrativos que exige la ley 27444, que dice en el artículo 6, inciso 1, lo siguiente. Motivación del acto administrativo. La motivación deberá ser expresa mediante una relación concreta y directa de los hechos probados, relevante del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que, con referencia directa a los anteriores, justifican el acto adoptado. 6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes sobrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 6.3. No son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación, para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.
Ahora, la guía de interpretación constitucional. Los jueces deben aplicar la Constitución mediante técnicas interpretativas que deben ser argumentadas. Para ello, hay diferentes modos o técnicas interpretativas que se pueden emplear, como por ejemplo la interpretación sistemática, la interpretación teleológica, la interpretación conforme a la Constitución e incluso el denominado test de proporcionalidad. Como ya lo mencionamos, el artículo 45 de la Constitución Política del Estado señala de que como el poder emana del pueblo, este debe ejercerse conforme a la Constitución y por lo tanto toda interpretación debe justificarse en este marco normativo general. También, a través de la argumentación jurídica se establecen estándares de corrección racional. La teoría moderna exige que los argumentos cumplan estos requisitos: la coherencia interna, la consistencia con el ordenamiento, la razonabilidad y la proporcionalidad. 4. La argumentación permite evaluar la calidad de las decisiones jurídicas. Una decisión puede ser formalmente válida, pero argumentativamente deficiente. La argumentación permite analizar su calidad racional. Además, nuestro Tribunal Constitucional ha anulado numerosas sentencias judiciales por motivación aparente o motivación insuficiente. 5. La argumentación favorece la transparencia democrática. En un Estado constitucional de derecho, toda autoridad debe explicar, justificar y motivar. Por ello, la argumentación es una herramienta de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Sobre la lectura, esto lo vamos a dejar al final de la parte teórica. Vamos a continuar con el fenómeno argumentativo y su importancia. El fenómeno argumentativo se refiere al proceso mediante el cual los operadores del derecho, jueces, abogados, autoridades administrativas y legisladores justifican sus decisiones a través de razones jurídicas. La argumentación es un fenómeno estructural del derecho, como ya lo hemos explicado, porque no basta aplicar mecánicamente una norma. Siempre es necesario interpretar, explicar y fundamentar por qué una decisión es la correcta en el marco del ordenamiento jurídico. Su importancia radica en que garantiza el funcionamiento racional del sistema jurídico, protege derechos fundamentales y legitima el ejercicio del poder estatal. ¿Qué es el fenómeno argumentativo en el derecho? El fenómeno argumentativo se manifiesta cada vez que una autoridad interpreta una norma, elige entre varias posibles soluciones, resuelve conflictos entre principios y justifica una decisión administrativa, judicial o legislativa. Este fenómeno se hace visible a través de la motivación escrita, que es la forma en que se exterioriza la argumentación. En el Perú, la motivación no es opcional, es un mandato constitucional. Y esto ya lo hemos mencionado anteriormente. La base normativa se encuentra en la Constitución Política del Estado, específicamente en el artículo 139, inciso 5, que reconoce el derecho a la debida motivación como parte del derecho al debido proceso. ¿Cuál es la importancia del fenómeno argumentativo? Garantiza el debido proceso, puesto que la argumentación permite que las decisiones estatales no sean arbitrarias. Si una sentencia, resolución o acto administrativo no explica las razones que la sustentan, vulnera el derecho al debido proceso. También permite el control social y jurídico del ejercicio del poder. El fenómeno argumentativo es clave para la transparencia. Una decisión que explica sus razones permite que, primero, la ciudadanía controle el ejercicio del poder. También que las partes procesales puedan impugnar en los procesos judiciales y administrativos. Y por último, que las instancias superiores supervisen la razonabilidad de la decisión. De este modo, la motivación es un mecanismo de rendición de cuentas. Y eso se refleja en la exigencia de motivación de los actos administrativos, tal como se mencionó en el artículo 6 de la ley 27444. También este fenómeno argumentativo permite resolver los casos difíciles y conflictos normativos. Y es que el fenómeno argumentativo es crucial cuando el derecho no ofrece una solución clara o literal. En este caso, por ejemplo, los jueces deben justificar por qué eligen una interpretación, por qué eligen un principio que prevalece sobre otro, o por qué se aplica el test de proporcionalidad. Esto es especialmente importante en un Estado constitucional de derecho como es el nuestro, donde se resuelven tensiones entre derechos, principios, valores y bienes constitucionales. También este fenómeno argumentativo contribuye a la coherencia del sistema jurídico.
La argumentación obliga a que las decisiones se inserten de manera lógica dentro del ordenamiento jurídico, y es que, según un adecuado razonamiento, surgirían contradicciones, se alteraría el principio de unidad del sistema jurídico y se rompería con la predictibilidad de las decisiones. Por ello, cuando hemos señalado que el artículo 51 de la Constitución establece la jerarquía normativa, entre ellos el principio de la supremacía de la Constitución, exige que toda argumentación tome cuenta la coherencia del sistema normativo que en ella se establece. El fenómeno argumentativo también legitima democráticamente las decisiones jurídicas, porque un Estado constitucional de derecho como el nuestro, el poder solo es legítimo si se ejerce con razones. La argumentación por ello fortalece la confianza en jueces y autoridades, como son los parlamentarios. Demuestra que la decisión obedece al derecho y no a intereses personales o particulares. Y también, y por último, evidencia un ejercicio racional del poder de quienes ejercen este último. En síntesis, el fenómeno argumentativo no es un elemento accesorio del derecho, sino su eje central. Permite explicar por qué se decide de una manera y no de otra. Garantiza la vigencia del derecho constitucional y dentro de un Estado constitucional de derecho y protege a los ciudadanos frente al poder estatal. Su importancia se refleja en la normativa constitucional, procesal y administrativa, así como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La importancia de la coherencia y la consistencia en el derecho. La coherencia y la consistencia son principios fundamentales para el funcionamiento del sistema jurídico. Un ordenamiento solo puede considerarse legítimo y racional si sus normas, decisiones y prácticas no se contradicen entre sí y guardan armonía estructural. Estos principios permiten que el derecho sea predecible, estable y confiable, cualidades necesarias para la seguridad jurídica y el Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa la coherencia y consistencia en el derecho? La coherencia es la armonía interna del sistema jurídico. Implica que las normas deben integrarse de manera lógica. No puede haber contradicciones entre ellas. Que toda decisión jurídica debe encajar con los principios, valores y reglas del ordenamiento. Por otro lado, la consistencia es la estabilidad del razonamiento jurídico. Supone que casos iguales deben resolverse de forma igual, que el razonamiento utilizado por jueces y autoridades debe ser uniforme, que las decisiones deben seguir criterios verificables y sostenibles en el tiempo. Un sistema incoherente o inconsistente pierde legitimidad, genera arbitrariedad y afecta el derecho al debido proceso. Coherencia en la interpretación y aplicación de normas. La coherencia cumple un rol clave en la interpretación jurídica, expresada en los siguientes principios. Interpretación sistemática. Obliga a interpretar las normas como parte de un sistema coherente. Por ejemplo, nuestra Constitución Política en su artículo 103 dice lo siguiente: pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho. La ley se deroga solo por... Bueno, de este modo podemos señalar que la Constitución dispone la interpretación razonable y finalista de la ley, lo que exige la consistencia en el sistema constitucional. También tenemos el principio de unidad de la Constitución, en donde se exige que toda norma debe interpretarse en armonía con el conjunto del texto constitucional y no de forma aislada. Y eso es importante porque la Constitución se debe interpretar como un todo único, sistemático y coherente, más no como cajones estancos cada una de sus disposiciones. También el respeto a los precedentes y criterios jurisprudenciales. Aunque el Perú no tiene el stare decisis como los sistemas anglosajones, como es en Estados Unidos, como es en Gran Bretaña, el Tribunal Constitucional sí posee precedentes vinculantes. ¿Por qué es importante la coherencia y la consistencia en el derecho? Primero, garantiza la seguridad jurídica. El ciudadano puede prever cómo se aplicará la ley. Sin coherencia, el derecho se vuelve impredecible. Dos, evita arbitrariedades.
porque decisiones contradictorias entre sí vulneran el principio de igualdad y de motivación. 3. Mantiene la legitimidad del ordenamiento, porque un sistema lleno de contradicciones pierde autoridad y respeto. 4. Refuerza el principio de igualdad. La consistencia exige que casos iguales tengan soluciones iguales. La falta de coherencia genera discriminación arbitraria. 5. Permite el control judicial y constitucional. Solo decisiones congruentes y lógicamente justificadas pueden superar el control constitucional, el control administrativo y el control político. Por ello, podemos concluir que la coherencia y la consistencia son pilares del Estado constitucional de derecho, y que no solo aseguran que el ordenamiento jurídico funcione como un sistema racional, sino que garantizan el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad, la previsibilidad de las decisiones y la legitimidad del ejercicio del poder estatal. Y como ya lo he mencionado, su respeto no es opcional, sino obligatorio. Esta obligación nace desde la Constitución, las leyes, como por ejemplo la ley 27444, el nuevo Código Procesal Constitucional y su antecesor, el Código Procesal Constitucional, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Muy bien, las preguntas vamos a dejarlas luego para poder seguir con la parte teórica, y luego de la parte teórica pasaremos a lo que es ya los debates que hemos seguido haciendo. Vamos a hacer el último tema antes de que pasemos a lo que siempre hemos dedicado, que es el tema del debate, que es la estructura de las leyes y su proceso de elaboración. Proceso legislativo, desde la iniciativa hasta la promulgación. El proceso legislativo es el mecanismo central por el cual el Parlamento transforma una propuesta normativa en una ley válida, vigente y obligatoria. En el sistema peruano, que es democrático, representativo y basado en la separación de poderes, como conforme ya hemos explicado en clases anteriores, este proceso garantiza la deliberación pública, el control político y la participación ciudadana a través de sus representantes. La regulación principal, como ustedes saben, se encuentra en la Constitución Política del Perú y en el reglamento tanto de la Cámara de Diputados, que desarrolla cada etapa del procedimiento. Como ustedes saben, en la actualidad, con las reformas constitucionales y con la adaptación de los reglamentos del Congreso bicameral, tanto el reglamento general como el de cada Cámara, y sabiendo que la Cámara de Diputados va a tener en exclusiva la iniciativa legislativa, va a ser en el reglamento de la Cámara de Diputados donde se desarrolla esta etapa del procedimiento. La iniciativa legislativa. La primera etapa es la formulación y la presentación de un proyecto de ley. Al respecto, la Constitución Política menciona lo siguiente. Artículo 107. El presidente de la República y los diputados tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. Como ya lo había adelantado, es la Cámara de Diputados quien, dentro de lo que va a ser el nuevo Congreso bicameral, quien tenga la iniciativa legislativa. Así entonces, podemos señalar, conforme a lo hemos explicado en este artículo 107 de la Constitución, que la iniciativa legislativa es un derecho compartido entre diversos órganos del Estado y también por los ciudadanos. ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley? El presidente de la República, la Cámara de Diputados y cualquier diputado de ellos, y pueden presentar proyectos de ley en materias que les son propias, otros poderes del Estado, instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales y locales, los colegios profesionales y la ciudadanía. De este modo, este reconocimiento plural de la iniciativa legislativa expresa el carácter democrático y participativo del sistema peruano, permitiendo que normas de gran interés social puedan surgir tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. La iniciativa legislativa de los diputados. Artículo 107. Derecho a iniciativa de los diputados. El derecho a iniciativa de los diputados se ejerce a través de los grupos parlamentarios. Las proposiciones de ley o resolución legislativa se presentan con el respaldo de no menos de 5 de sus miembros. En caso de que
por renuncias o expulsiones el grupo parlamentario reduzca a menos de 5 el número de sus integrantes, se presentan con la firma de no menos de la mitad de sus miembros. En ambos casos, el vocero o quien reemplace debe certificar dicho respaldo. Las proposiciones legislativas que se presentan, deben observar lo siguiente. A. No pueden contener propuestas de creación ni de aumento de gasto público. Esta regla no afecta el derecho de los diputados de hacer proposiciones en ese sentido durante el debate del presupuesto general de la República. B. Deben contener la lista de los beneficiarios. En caso de proposiciones legislativas de amnistía, cuenta con las características del régimen penitenciario de las personas que benefician. C. No puede incurrir en copia de otros proyectos u omitir referencias a investigaciones o propuestas normativas realizadas por terceros. Los diputados que incurran en este supuesto son investigados por la Comisión de Ética Parlamentaria. Artículo 103. Procedimiento legislativo. Mediante el procedimiento legislativo, los diputados debaten y resuelven las propuestas normativas, las cuales, por su tratamiento, pueden ser las siguientes. A. Leyes de reforma constitucional. B. Leyes orgánicas. C. Leyes presupuestales y la cuenta general. D. Leyes ordinarias. E. Leyes tributarias. F. Leyes de Cámara. G. Resoluciones legislativas. También comprende la aprobación de resoluciones legislativas relativas al presente reglamento, en cuyo caso el procedimiento legislativo culmina con la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Etapas del procedimiento legislativo ordinario. Reglamento de la Cámara de Diputados. El artículo 104 establece las etapas del procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, diciendo lo siguiente. El procedimiento legislativo ordinario se desarrolla en la Cámara de Diputados en las siguientes etapas. A. Presentación de la proposición legislativa. B. Estudio, debate y aprobación en comisiones. C. Publicación por 7 días calendario del dictamen o dictámenes emitidos por las comisiones ordinarias en el portal web institucional de la Cámara de Diputados. D. Debate en el Pleno. E. Aprobación. F. Remisión del expediente de la propuesta legislativa aprobada por el Pleno a la Cámara de Diputados al Senado. Procedimientos legislativos especiales. Eso se encuentra en el artículo 105 del reglamento de la Cámara de Diputados, que dice: los procedimientos legislativos especiales se rigen por las normas del procedimiento legislativo ordinario, en lo que le resulta aplicable, con las singularidades establecidas en este capítulo. Se aplican a las siguientes proposiciones legislativas: a. Las remitidas por el Poder Ejecutivo con el carácter de urgencia y las que acuerde la Junta de Portavoces. B. Las referidas a las leyes sobre beneficios, exoneraciones de índole tributario y las que establezcan selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial en determinada zona del país. C. Las relativas a la aprobación, modificación y derogación de las normas del presente reglamento. Requisitos de las proposiciones legislativas. El artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados señala cuáles son los requisitos mínimos que se exigen para presentar un proyecto de ley. A. Sumilla o título de la propuesta. B. Planteamiento del problema público que se pretende resolver. De evidencia que lo sustenta, los objetivos generales y específicos buscados y la exposición de motivos fundamentada de la iniciativa legislativa. C. Antecedentes legislativos. D. Identificación de los distintos sectores comprendidos en la propuesta. E. Identificación de las normas que pueden ser modificadas o derogadas, precisando los artículos o partes de artículos que se propone modificar o derogar. F. El impacto de la futura norma legal realizado conforme al análisis costo-beneficio, que incluye la identificación de los actores y grupos de interés que se verían afectados con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, el impacto económico y, cuando corresponda, el impacto presupuestal. Cuando corresponda, la evaluación de impactos considera también los impactos ambientales. Las proposiciones de ley y de resolución legislativa deben considerar los criterios de calidad y técnica legislativa que adopte la Cámara. Verificación de requisitos formales. La verificación de requisitos formales y la subsanación se encuentra regulado en el artículo 112 del reglamento de la Cámara de Diputados, que dice lo siguiente. Luego de verificar que la proposición de ley o de resolución legislativa cumple con los requisitos reglamentarios formales, la oficina especializada de la Oficina Mayor la recibe, la registra y dispone su publicación en el portal web institucional de la Cámara de Diputados. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 106, la iniciativa es devuelta al proponente por la oficina especializada de la Oficialía Mayor. Envío a comisiones de estudio. En el artículo 113
del reglamento de la Cámara de Diputados establece cómo se derivan a comisiones las iniciativas legislativas. Primero, el oficial mayor envía la proposición recibida y registrada a una o dos comisiones, como máximo para su estudio y dictamen, previo acuerdo de la vicepresidencia encargada. Luego de ello, en la remisión de las proposiciones a comisiones se aplica el criterio de especialización. En el decreto de envío se cuida de insertar la fecha, el número de la proposición y el nombre de la comisión a la que se envía. En caso de envío a más de una comisión, el orden en que aparezcan en el decreto determina la prelación asignada a la comisión en el conocimiento del asunto materia de la proposición. En el trámite de los proyectos de ley en materia de inteligencia, la comisión dictaminadora solicita opinión a la comisión de diligencia del Senado. La solicitud para que una comisión adicional asuma la competencia sobre una proposición legislativa se resuelve por la Junta de Portavoces, la que puede acceder a la petición en forma excepcional, además de acordar ampliar el plazo para dictaminar desde la fecha en que la nueva comisión conoce el proyecto y por no más de 30 días hábiles. Si son varias las comisiones asignadas, pueden presentar dictamen conjunto. Por último, las autógrafas de ley observadas por el presidente de la República se derivan por la presidencia del Congreso a la Cámara de Diputados para el trámite correspondiente. Para la reconsideración de ley observada, se convoca a conferencia entre las comisiones de ambas cámaras a las que le corresponde dictaminar. Plazo para dictaminar. Esto se encuentra regulado en el artículo 114 del reglamento de la Cámara de Diputados, que dice que las comisiones tienen un plazo máximo de 60 días hábiles para expedir el dictamen respectivo. La comisión competente calificada la admisibilidad de las propuestas legislativas, verificando que la iniciativa cumpla con los requisitos de presentación establecidos en el presente reglamento y está facultada para rechazar de plano o archivarla. El rechazo de plano o el acuerdo de archivamiento es informado por la Oficialía Mayor. Cuando se trae una cuestión previa aprobada por el Pleno, el plazo para dictaminar no puede exceder de 60 días hábiles, contados desde que se pone en conocimiento de la comisión o comisiones respectivas. Finalmente, conforme al artículo 105 de la Constitución Política del Perú, aprueba el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, se envía a la Cámara de Senadores. Para ello, el artículo 102 del reglamento de la Cámara de Senadores dice lo siguiente. Las proposiciones legislativas remitidas por la Cámara de Diputados son las propuestas que remite el presidente de dicha Cámara como producto de la función legislativa. Inés, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Estamos escuchando todo el fondo de la televisión, creo. Gracias. El artículo 102 del reglamento de la Cámara de Senadores dice: las proposiciones legislativas remitidas por la Cámara de Diputados son las propuestas que remite el presidente de dicha Cámara como producto de la función legislativa del Congreso de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política del Perú. Las proposiciones legislativas de viaje del presidente de la República, de ingreso de tropas al territorio nacional y de aprobación del tratado son formuladas por la Presidencia de la República y promueven el procedimiento legislativo especial en el Senado. Las etapas del procedimiento legislativo ordinario en revisión en el Senado. Esto se encuentra regulado en el artículo 110 del reglamento de esta Cámara y dice: el procedimiento legislativo ordinario de revisión se desarrolla en el Senado en las siguientes etapas. A. Recepción y registro del expediente de la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados. B. Derivación a la comisión ordinaria competente previo acuerdo de la vicepresidencia encargada. La propuesta legislativa de competencia exclusiva del Senado sigue el mismo trámite de derivación. C. Revisión, estudio, debate y aprobación en comisiones. D. Publicación en el portal web institucional del Senado por 7 días calendario del dictamen emitido por la Comisión Ordinaria de Aprobación, modificando o rechazando la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados. Debate en el Pleno, aprobación y promulgación. Recibe el proyecto de ley, la Cámara de Senadores deriva a comisiones. Esta derivación se hace de la siguiente manera, según el artículo 113 de la Cámara de Senadores, que dice: recibe la propuesta de resolución legislativa o el expediente de la propuesta legislativa de la Cámara de Diputados, la Oficialía Mayor lo registra y deriva a la Comisión Ordinaria Especializada, previo acuerdo de la vicepresidencia encargada. En el término del proyecto de ley en materia de inteligencia, la Comisión Dictaminadora solicita opinión a la Comisión de Inteligencia del Senado. El plazo para que dictamine la Cámara de Senadores se encuentra regulada en el artículo 114 de su reglamento, que dice:
Para las propuestas legislativas aprobadas y remitidas por la Cámara de Diputados, las comisiones tienen un plazo máximo de 90 días hábiles para expedir el dictamen respectivo. En el caso de las propuestas legislativas de competencia exclusiva del Senado, la comisión, en el plazo establecido en el presente reglamento, es competente para calificar la admisibilidad de las proposiciones legislativas, verificando que la proposición cumpla con los requisitos de presentación establecidos en el presente reglamento en la ley de la materia, así como su compatibilidad constitucional, estando facultada para rechazarla de plano y archivarla. El acuerdo de archivamiento es informado a la oficialidad mayor. Cuando se trate de una cuestión previa aprobada por el Pleno, el plazo para dictaminar no puede exceder de 60 días hábiles. De este modo, se establece que los requisitos formales que deben cumplir los proyectos de ley son la exposición de motivos, articulado, homologación, técnica y firma del autor. El estudio de comisiones parlamentarias. Como hemos señalado, luego de su presentación el proyecto es derivado a una o a varias comisiones ordinarias especializadas de la Cámara de Congreso, que son los órganos parlamentarios del análisis técnico y político. Esta etapa es crucial porque las comisiones cumplen una función de filtro y perfeccionamiento normativo. Reciben opiniones de ministerios, organismos constitucionales autónomos, especialistas, organizaciones sociales y ciudadanos interesados. Luego, la conclusión del procedimiento parlamentario tras la participación de ambas cámaras. Artículo 148. Trámite de autógrafos de ley. Las autógrafas de ley generadas como consecuencia del procedimiento legislativo en el que intervienen el Senado y la Cámara de Diputados, tramitadas conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú, son enviadas al presidente del Senado con un plazo que no excede 15 días hábiles para su promulgación por el presidente de la República. Artículo 149. Revisión en el Senado. El Pleno del Senado aprueba dictamen de modificación de la propuesta legislativa por la votación de más de un número legal de sus miembros. Se requiere igual votación para la aprobación del dictamen negativo que recomienda rechazar la propuesta. La revisión del Senado concluye cuando se adopta una decisión de aprobación, modificación o rechazo. Artículo 150. Remisión del autógrafo por vencimiento del plazo. El plazo de revisión vence al término del siguiente periodo anual de sesiones, posterior al de su recepción por el Senado. Venció el plazo de revisión, se procede conforme al cuarto párrafo del artículo 105 de la Constitución Política, es decir, el presidente del Congreso remite al presidente de la República la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados. El trámite y la promulgación en caso de observancia presidencial. La propuesta legislativa de reconsideración de la autógrafa observada remitida por la Cámara de Diputados seguirá un nuevo trámite y corre en el expediente que dio origen. Previo a su reconsideración por la Comisión o el Pleno del Senado, se puede convocar a conferencia entre las comisiones competentes de ambas cámaras. Una vez reconsiderada la ley, con el voto de la mitad más uno del número legal de miembros del Senado, se remite al presidente del Congreso para su promulgación. De este modo, la Constitución Política del Estado dispone que las entidades legislativas le competen exclusivamente a la Cámara de Diputados, pudiendo la Cámara de Senadores observarla, modificarla o rechazarla de plano. Tenemos entonces que esta nueva conformación del Congreso de la República en dos cámaras, es decir, el Congreso bicameral, se evidencia por implementar una estructura imperfecta, dado que cada cámara tiene elementos propios exclusivos y excluyentes. En este caso, la iniciativa legislativa solo le pertenece a los diputados y no a los senadores. El artículo 108 de la Constitución Política del Estado, ya reformulada para este Congreso bicameral, establece lo siguiente. La ley aprobada según lo previsto por la Constitución y en los reglamentos de cada Cámara se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso. Si el Presidente de la República tiene observaciones de hacer sobre el todo una parte de la ley aprobada en el Congreso, la presenta a este en el mencionado término de 15 días. Reconsiderar la ley con el voto de la mitad más uno del número legal de miembros de cada Cámara, el Presidente del Congreso de la República la promulga. Tal es que derogan o modifica un decreto legislativo o un decreto de urgencia o deja sin efecto un decreto supremo, como consecuencia del control que ejerce el Senado, son promulgadas directamente por el Presidente del Congreso. La promulgación es el acto mediante el cual el Presidente certifica la existencia y validez de la ley. Sin embargo, vencido el plazo de 15 días, conforme hemos explicado, si este no lo promulga y no ha presentado observaciones, el Presidente del Congreso le promulgará. Una vez promulgada, debe publicarse en el Diario Oficial Peruano, pues solo así adquiere obligatoriedad. Y esto conforme lo establece o lo exige el artículo 109 de la Constitución Política, que establece que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. Esto vamos a verlo, como le señalé, la parte de las lecturas, al final, vamos a comentarlo,
Pasemos a los instrumentos parlamentarios esenciales. Además del proceso legislativo, el Congreso de la República cuenta con una serie de instrumentos parlamentarios que permiten el debate, la supervisión del Ejecutivo, la generación de información pública, la conducción del trabajo en comisiones y la expresión de posicionamientos institucionales. Estos instrumentos no solo facilitan la actividad ordinaria del Parlamento, sino que también garantizan el equilibrio entre poderes y la transparencia en la toma de decisiones. Sus bases se encuentran en la Constitución Política de 1993, en el Reglamento del Congreso bicameral, así como en el Reglamento de la Cámara de Senadores y Diputados, las mismas que organizan el funcionamiento interno del Parlamento. Mociones parlamentarias, videodebate, acuerdo o control político. Las mociones permiten que los congresistas planteen propuestas para el debate del Pleno o la adopción de acuerdos formales. Las principales son: A. Moción de orden del día. Es un instrumento mediante el cual un congresista solicita que un asunto sea debatido en el Pleno. Puede usarse para diversos fines: pedir información a ministros, proponer comisiones investigadoras, debatir coyunturas, entre otros. La base normativa se encuentra en el reglamento de la Cámara de Diputados, los artículos 99 a 102 de su reglamento, y en el reglamento de la Cámara de Senadores, en los artículos 105 al 107 del mismo. La moción de censura contra ministros o mesa directiva es un instrumento clave del control político. Asimismo, permite exigir la renuncia de un ministro o de los ministros de la mesa o los miembros de la mesa directiva, cuando se considera que han perdido la confianza del Parlamento. Eso se encuentra en el artículo 131 de la Constitución Política, que regula la censura y crisis total del gabinete, y en el reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 100. Moción de interpelación. Permite que el Congreso de la República cite a un ministro para responder un pliego de preguntas previamente aprobado. Además, es una etapa previa a una eventual censura del ministro. Esto también se encuentra en el artículo 131 de la Constitución Política, que regula la censura y crisis total del gabinete, y en el artículo 154 del reglamento de la Cámara de Diputados. Preguntas, pedido de información y pedidos de oficio. Son instrumentos formales que permiten a los congresistas obtener información del Poder Ejecutivo u otras entidades del Estado. Al respecto tenemos pedido de información a entidades públicas. El Congreso de la República, a través de la Cámara de Diputados, puede requerir información para fiscalizar actos del Estado. Oficios parlamentarios. Son documentos formales utilizados para comunicar solicitudes, remitir dictámenes, pedidos o coordinar acciones con autoridades. Aunque no están detallados exhaustivamente en la Constitución Política, se sustentan en la función parlamentaria general. Comisiones investigadoras. Son uno de los instrumentos más potentes de fiscalización. Además, el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, puede crear comisiones investigadoras para examinar cualquier asunto de interés público. Eso se encuentra regulado en el artículo 97 de la Constitución, que establece facultades equiparables a la del Ministerio Público, obligando a los funcionarios a comparecer ante el Congreso. Este artículo 97 establece lo siguiente: la Cámara de Diputados puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información la cual pueda implicar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Disculpen, estos días repetido, pero vale la pena recalcar, sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Por ello, esas comisiones investigadoras pueden: 1. Solicitar información, citar a funcionarios, realizar sesiones reservadas, emitir informes que pueden ser derivados al Ministerio Público o a la Contraloría. Su regulación para la creación de estas comisiones de investigadoras se encuentra también en el artículo 7 del reglamento de la Cámara de Diputados. Acuerdos del Pleno. Son decisiones adoptadas por la representación nacional sobre asuntos administrativos, políticos, diplomáticos o institucionales. Puede declarar feriados laborales en el Congreso, disponer homenajes, emitir pronunciamientos políticos o aprobar recomendaciones. Tenemos base en la competencia general del Congreso para dictar dichos acuerdos, y sobre todo en el artículo 107 del reglamento del Congreso, que dice:
Derecho a iniciativa legislativa de los diputados. El derecho a iniciativa de los diputados se ejerce a través de los grupos parlamentarios. Las proposiciones de ley o resolución legislativa se presentan con respaldo de no menos de 5 de sus miembros. En caso de que por renuncia o expulsiones el grupo parlamentario reduzca a menos de 5 el número de sus integrantes, se presentan con la firma de no menos de la mitad de sus miembros. En ambos casos, el vocero o quien reemplace debe certificar dicho respaldo. Declaraciones y pronunciamientos del Congreso. Sirven para expresar posiciones institucionales sobre temas de interés nacional e internacional. Por ejemplo, en crisis políticas, violaciones de derechos humanos, pronunciamientos sobre relaciones exteriores, entre otros. Al respecto, el artículo 102 de la Constitución Política establece: son atribuciones del Congreso, 1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar, derogar las existentes, de acuerdo con el reglamento del Congreso y del de cada Cámara. Velar por el respeto a la Constitución y las leyes, disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores, aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, entre otros. Informes y dictámenes de comisiones parlamentarias, aunque no son leyes, son instrumentos fundamentales que orientan el debate legislativo. Al respecto, el reglamento del Congreso establece que, en específico, el reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 98, establece que los diputados ejercen su derecho de iniciativa legislativa y promueven el procedimiento legislativo mediante propuestas legislativas para la aprobación de una ley de reforma constitucional, la aprobación de una ley y la aprobación de resoluciones legislativas. Resoluciones legislativas del Congreso y de la Cámara de Diputados. La propuesta no legislativa promueve actos de control político o la aprobación de acuerdos de naturaleza distinta a la legislativa. Las propuestas o proyectos de ley o resoluciones legislativas son instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho a la iniciativa legislativa. Estos últimos, como hemos mencionado, son de exclusividad, en este caso, en el nuevo Congreso el próximo año, que inicia el próximo año, en el 2016, de la Cámara de Diputados. Con ella se promueve el procedimiento legislativo, cuyo fin es el de alcanzar la aprobación de una ley o resolución legislativa. Así entonces, los dictámenes pueden y permiten analizar proyectos de ley, recomendar su aprobación, modificar o archivarlas, recoger aportes de especialistas y los ciudadanos. Proposiciones diversas, resoluciones legislativas, resoluciones del Congreso, entre otros. Todos estos son instrumentos normativos distintos a la ley, pero de naturaleza parlamentaria. La resolución legislativa es para autorizar tratados, ascensos militares, salida del presidente del país, etc. La resolución del Congreso, para regular temas internos del Congreso, por ejemplo, aprobación del reglamento del Congreso o ajustes administrativos. En síntesis, los instrumentos parlamentarios esenciales son herramientas que permiten al Congreso ejercer sus tres funciones fundamentales: la de fiscalizar, legislar y representar. Tienen un sustento constitucional claro y están regulados formalmente en el reglamento del Congreso, tanto en el reglamento general como en el reglamento de la Cámara de Diputados, como en el reglamento de la Cámara de Senadores. Y esto contribuye a la base operativa que permite el funcionamiento democrático del Parlamento. Documentos parlamentarios y la función de control político. Los documentos parlamentarios son instrumentos formales mediante los cuales el Congreso del Perú ejerce su función de control político, fiscaliza el Poder Ejecutivo y otras entidades del Estado, solicita información, impulsa debates y adopta decisiones institucionales. Estos documentos están regulados por la actual Constitución y el reglamento del Congreso y su correcta elaboración, garantizando la transparencia, la responsabilidad política y el equilibrio entre poderes. La función de control político es una de las más relevantes asignadas al Parlamento y se encuentra principalmente establecida en la Constitución. Los oficios parlamentarios. Como ya mencionamos, el oficio es un documento mediante el cual un congresista o una comisión solicita información o remite comunicaciones oficiales a entidades del Estado. Los oficios permiten requerir estados situacionales de proyectos, informes sobre ejecución presupuestal, documentación administrativa, explicaciones técnicas de autoridades públicas. Lo pide información y preguntas parlamentarias. Los congresistas pueden formular pedido de información o preguntas escritas dirigidas a ministros u otras autoridades. Además, pedidos escritos fortalecen el control preventivo antes de recurrir a mecanismos más intensos, como la interpelación o la censura. Mociones parlamentarias. Las mociones son documentos que solicitan al Pleno, dependiendo de la Cámara, debatir o adoptar decisiones con impacto político. Tenemos, como ya hemos explicado, la moción de orden del día, que solicita que un tema sea discutido en el Pleno. Sirve para pedir explicaciones a ministros, proponer homenajes, declaraciones e iniciar investigaciones. La moción de interpelación, que es un documento fundamental para el control político, ya que obliga a un ministro a responder un pliego de preguntas
Y la moción de censura, que permite expresar la pérdida de confianza del Congreso hacia un ministro o hacia inclusive la mesa directiva del propio Congreso. La moción de censura puede tener consecuencias políticas, como la renuncia del ministro, la crisis total del gabinete o el reordenamiento de políticas públicas. Citaciones e invitaciones a ministros y autoridades. El Parlamento puede citar a ministros, funcionarios públicos y representantes de entidades autónomas. Además, estas citaciones se formalizan mediante documentos parlamentarios previamente. Estos documentos son esenciales para controlar la ejecución presupuestal, políticas públicas, decisiones ministeriales, manejo de emergencias estatales, informes y dictámenes de comisiones. Los dictámenes e informes son documentos técnicos elaborados por comisiones ordinarias o investigadoras que sustentan decisiones legislativas o de fiscalización. Estas funciones son analizar proyectos de ley antes del debate plenario, formular recomendaciones, revelar responsabilidades políticas o administrativas, elevar información al Ministerio Público o a la Contraloría General de la República. Informe de control político. Incluyen informes finales de comisiones investigadoras, relaciones de visitas in situ, auditorías parlamentarias, reportes sobre incumplimiento de información. Estos documentos pueden derivar en denuncias constitucionales, acusaciones ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, según el artículo 99 de la Constitución Política, censuras ministeriales, pedidos de responsabilidad política. Tenemos también las resoluciones del Congreso. Son documentos normativos que regulan temas internos como modificación del reglamento de la Cámara de Diputados o de Senadores, autorizaciones administrativas, aprobaciones institucionales. Pueden formar parte del control político cuando aprueban decisiones sobre investigaciones o procesos disciplinarios internos. Actas y versiones estenográficas. Las actas de sesiones, los acuerdos de mesa directiva y las versiones estenográficas son instrumentos que garantizan la transparencia democrática, porque permiten registrar la conducta parlamentaria, verificar el cumplimiento de procedimientos, asegurar la motivación y publicidad de las decisiones y pueden servir de prueba documental en controversias políticas. Redacción de documentos de control parlamentario. La redacción de documentos de control parlamentario es una actividad fundamental del Parlamento, porque permite materializar por escrito la función de fiscalización que la Constitución otorga al Parlamento. Estos documentos no son meras formalidades, constituyen instrumentos que activan controles políticos, solicitan explicaciones a autoridades, inician investigaciones o disponen medidas parlamentarias. ¿Cuál es su finalidad? La redacción de documentos de control parlamentario tiene como objeto solicitar información o explicaciones a autoridades del Estado, ejercer control político directo sobre ministros y funcionarios, iniciar investigaciones parlamentarias a través de comisiones investigadoras, promover debates en el Pleno sobre situación internacional, documentar actos oficiales para fines de transparencia y rendición de cuentas. Estos documentos deben cumplir estándares de claridad, precisión, formalidad, coherencia jurídica y rigor técnico. Tipos de documentos de control parlamentario. Aunque ya fueron explicados funcionalmente en el subtema anterior, aquí se abordan de su estructura y redacción. Oficios de pedir información. Características de redacción. Encabezado oficial. Referencia normativa. Artículo 96 de la Constitución Política. Identificación precisa del funcionario público. Solicitud clara y específica. Plazo de respuesta. Firma del congresista o presidente de comisión. Moción de orden del día. Redacción típica. Título. Moción de orden del día. Número. Exposición de motivos. Fundamentos fácticos y jurídicos. Citas de artículos de reglamento o de leyes aplicables. Propuesta concreta que se solicita al Pleno. Las motivaciones deben estar organizadas, numeradas y coherentemente redactadas. Moción de interpelación. Estructura clave. Identificación del ministro. Exposición de motivos sustentada en hechos verificables. Relación clara y ordenada del pliego de preguntas. Las preguntas deben ser directas, no ambiguas, no dirigidas a valorar subjetivamente la conducta, orientadas a obtener respuesta verificable. Moción de censura. Características de redacción. Debe expresar la previa confianza al ministro. Debe fundamentarse en hechos concretos y documentados. No requiere pliego de preguntas. Debe invocar la base constitucional aplicable. El texto debe ser sobrio, objetivo y mostrar gravedad en las razones. Requisitos formales comunes para la moción de censura. Requisitos formales comunes para todo documento parlamentario.
que puede ser aplicable a la moción de censura, a la moción de apelación, moción de orden del día y otros documentos como el pedido de información antes mencionados. Todo documento parlamentario debe cumplir fecha y sede parlamentaria, encabezado normativo, exposición de motivos organizada y comprensible, citación expresa de artículos constitucionales y reglamentarios, ortografía y sintaxis correctas, firma válida y sellos correspondientes, número de trámite interno que permita seguimiento. La estructura correcta es fundamental para evitar nulidades o impugnaciones. La importancia jurídica y política de una buena redacción. Una buena redacción o una redacción adecuada asegura la eficacia del mecanismo de control, evita interpretaciones erróneas o respuestas evasivas, da solidez a decisiones como censuras o investigaciones, permite que los órganos de justicia o de control, fiscalía y Contraloría General de la República, respectivamente, usen el documento como medio probatorio, cumple con el principio de motivación y razonabilidad exigido en todo acto público. Por ello, podemos concluir que la redacción de documentos de control parlamentario es un proceso técnico y formal que requiere precisión jurídica, claridad argumentativa y fundamento normativo. A través de ellos, el Congreso de la República ejerce control político efectivo sobre el Ejecutivo y otras entidades del Estado, preservando el equilibrio democrático y garantizando transparencia. Su correcta elaboración asegura el cumplimiento de las funciones parlamentarias establecidas por la Constitución Política y con el Estado. Ahora bien, ahora sí, estimado Walter, pasamos al debate para tener tiempo para escuchar a los alumnos. El debate que, para cerrar esta parte, porque las otras preguntas creo que ya ustedes las pueden verlo en los trabajos que van a presentar, en lo siguiente. ¿Cómo contribuye la etapa de estudio en comisiones a mejorar el contenido de un proyecto de ley y asegurar que su aprobación en el Pleno sea más informada y deliberada? ¿De qué manera los instrumentos parlamentarios como mociones y los pedidos de información permiten al Congreso ejercer un control político efectivo del Poder Ejecutivo? Esto es, por favor, traten de responderlo con lo que hemos visto tanto en lo que es la argumentación, interpretación y argumentación jurídica, que es el primer tema que hemos visto hoy, con esto último, que es ya la estructura de leyes y su proceso de elaboración. Con estos dos temas que hemos trabajado el día de hoy, que están en el material, en el PowerPoint, tema 3, y en el PowerPoint, tema 4, les pido que puedan revisar y responder estas preguntas. De igual manera, Walter, pasemos a la lectura de Cristian Donaire, por favor. También vamos a dejar estas dos preguntas para que puedan también explicarlas. En la lectura, el control parlamentario de los legislativos en el Perú, retos y posibilidades, de Cristian Donaire Montesinos. Hay dos preguntas que también son importantes. ¿Cuáles son las principales limitaciones que enfrenta el Congreso para ejercer un control político efectivo sobre los legislativos y cómo podrían superarse? Y la segunda pregunta es, ¿cómo el diseño institucional del control parlamentario incide en la calidad democrática del proceso legislativo? ¿Y qué reformas plantea la lectura para fortalecer dicho control en el Perú? Entonces, son estas cuatro preguntas que vamos a responder. Vamos a dejarles, como siempre, un tiempo prudencial. Son las 7:40. Vamos a dejar hasta las 8 para que puedan revisarlo. Y luego vamos a pasar a las preguntas, por favor. Muy bien, entonces vamos a empezar por la lectura de Cristian Donaire y luego vamos a hacer las preguntas que están al final sobre el debate, sobre el estudio de comisiones y los instrumentos parlamentarios. Pero primero vamos a hacer el análisis de la lectura de Cristian Donaire. Vamos a hacer unos 20 minutos, como siempre dejamos. Revisen la lectura y a las 8 volvemos para sus participaciones en este último día de clases. Por favor, tengan en cuenta eso, participen. Los que no han estado participando, háganlo. Hemos tenido muy buena participación de varios alumnos y alumnas en esta clase, los cuales están apuntados y va a tener un impacto en sus notas. Pero si no han participado, va a haber la diferencia entre unos y otros. Muy bien, entonces en 20 minutos respondemos las preguntas que hemos visto tanto para el debate como de la lectura de Cristian Donaire Montesinos. Entonces volvemos en breve. En 20 minutos, no se vayan. De acuerdo, doctor Roel. Por favor,
Levanten la mano aquellos que desean participar para tener un orden. Veo que alguien ya está levantando la mano. Por favor, los demás, ahora vamos a esperar unos momentos para que vayan levantando la mano. Recuerden que esta participación tienen puntos y va justamente a la nota de participación que tenemos en el curso. La lectura a analizar fue el control parlamentario y los derechos legislativos en el Perú, retos y posibilidades, del doctor Cristian Donaire Montesinos. Así que, por favor, estamos esperando que sigan levantando la mano. Y mientras vamos iniciando con Oscar Quispe, por favor, mientras los demás van levantando la mano. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Adelante. Buenas noches, doctor. Sobre el análisis de lectura, vamos a hablar acerca del artículo del señor Donaire Montesinos. En concreto, yo hice mi resumen. Primeramente, examina que el control del Congreso sobre los decretos legislativos del Ejecutivo es ineficaz. Eso es lo que dice Donaire Montesinos. Y las principales causas son las limitaciones de tiempo y las fallas en el procedimiento que impiden una decisión final en el Pleno. Esto deteriora la democracia al debilitar el contrapeso de poderes. Sugiere mejorar los procedimientos internos o usar el proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional como una vía de control más efectiva. Eso sería, doctor, mi resumen sobre la lectura. Muchas gracias. Por favor, Walter, el siguiente, por favor. Sí, doctor. El siguiente es Ivonne Garay. Ivonne Garay, adelante, por favor. Buenas noches con todos. Buenas noches, ponente. Bueno, hacer un pequeño resumen en relación a lo que Donaire dice, ¿no? Que el Congreso peruano enfrenta límites estructurales. Los excesos de decretos, de procedimientos débiles, la poca técnica y delegaciones amplias vuelven al control político en un tema simbólico. Donaire dice que superar estas barreras requieren reformas procedimentales, de precisión legislativa, que también se tenga asesoría técnica robusta, con un control complementario que involucre a la ciudadanía. Y bueno, yo me voy a señalar que de esa manera, pues él señala que tendría que superarse, ¿no? Reforzar estas propuestas legislativas. Asimismo, se puede también decir que el exceso de los decretos legislativos, pues, tienen un control, pues, superficial, ¿no? Y hay un ejemplo del decreto legislativo 1015 y el 1073 sobre las tierras comunales, ¿no? Criticados por las organizaciones indígenas. Aquí pues se ha evidenciado que el Congreso no tuvo capacidad para evaluar impactos sociales y constitucionales. Asimismo, también pues los procedimientos parlamentarios insuficientes y meramente formal, la falta de tiempo y la sobrecarga en comisiones. Las comisiones deben, si bien es cierto, deben de revisar cada decreto en paralelo a cientos de proyectos de ley y fiscalizaciones. Como esto está politizado o impera decisiones políticas, a veces no se llega a ese objetivo. Entonces, hay veces decae en una débil capacidad técnica frente a situaciones complejas. La manera como se puede reforzar, Donaire dice pues que no, deberían de ser procedimientos más claros y de obligatoria revisión, delegaciones más precisas y acotadas, ¿no? Fortalecimiento técnico del Congreso.
¿Qué reformas de fortalecimiento plantea para mejorar el control parlamentario en el Perú? Donaire, pues, propone mecanismos específicos y realistas para fortalecer este control parlamentario. Los, los, los Sí, se escucha perfecto. Sí se escucha. Acaba de cortar, recién ahora. ¿Ahora se me escucha? Se escucha perfecto. Antes también se le está escuchando bien, ¿ah? Gracias, gracias. Entonces, Donaire propone pues estos mecanismos como el reformar el procedimiento parlamentario, que quiere decir que el control debe pasar de ser formal y discrecional a ser sistemático, obligatorio y técnico. También mejorar la precisión de la delegación legislativa. Señala que el problema de fondo es que el Congreso delega mal, con facultades genéricas o demasiado amplias, hace casi imposible controlar después. Fortalecer la capacidad técnica del Congreso. El control requiere competencias técnicas que a veces el Parlamento no tiene, y el autor propone equipos permanentes especializados en derecho administrativo, tributario, seguridad digital, etcétera, consultores externos para temas de alta complejidad, fortalecer la Comisión de la Constitución como órgano clave de control, completar el control parlamentario con otros mecanismos. Donaire señala también que el Parlamento no debe ser único guardián, sino parte de un ecosistema de control. En concreto, el diseño institucional del control parlamentario determina la calidad democrática del proceso legislativo porque define cuánto equilibrio existe entre el Congreso y el Ejecutivo, cuánta deliberación se produce y cuánta legitimidad tienen las normas. Donaire demuestra que el control actual es insuficiente y propone fortalecerlo, como ya bien lo hemos mencionado. Eso sería todo, ponente. Muchas gracias. Tenemos ahora a Juan Carlos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches con mis compañeros presentes. En relación a la pregunta, ¿cuáles son las principales limitaciones que enfrenta el Congreso para ejercer un control político efectivo sobre los decretos legislativos y cómo podría superarse? Del autor Cristian Donaire Montesinos, él habla de que las principales limitaciones que enfrenta el Congreso se deben a deficiencias procedimentales para la fiscalización posterior y la naturaleza del control político en sí mismo. Y esas limitaciones del control político emitidas por el Ejecutivo, los decretos legislativos que revisa, en virtud de una delegación de facultades, dice que se ve obstaculizada principalmente por dos factores, de tiempo y por otro de naturaleza. Con relación al factor temporal, ¿no?, y la caducidad de los informes, dice que hay una deficiencia temporal y que esta es la principal limitación, la principal limitación de esta deficiencia temporal es que la posibilidad de debatir los informes de los grupos de estudio o de las comisiones sobre los decretos legislativos se ve restringida por el término del año parlamentario en que el decreto legislativo estuvo vigente. Y la consecuencia que trae a colación es que si el informe se presenta o está listo cerca del final de año parlamentario, las posibilidades reales de que sea debatido, votado y tenga un efecto político se ven drásticamente limitadas o anuladas. En la práctica esto hace que el control sea meramente formal y no efectivo. El segundo punto es la naturaleza subjetiva del control político. Diferencia con el control jurídico. El control parlamentario se ejerce sobre la base de consideraciones de calidad, oportunidad, conveniencia del decreto, mientras que el control jurídico, que es el que es efectuado por el TC, el Tribunal Constitucional, se basa en la comprobación de la constitucionalidad o la legalidad. Y la limitación es debido a la naturaleza subjetiva y política, la decisión final sobre qué hacer con el decreto legislativo está sujeta a la voluntad política de la mayoría congresal, lo cual puede restar rigurosidad y objetividad al proceso. Vale decir que si no hay voluntad política, el control no prospera.
Y las posibles vías de superación del control deficiente plantea un refuerzo del control jurídico, ¿no? A través de un proceso de inconstitucionalidad, el uso de iniciativa legislativa, que puede ser iniciativa legal parlamentaria o ciudadana, y un mayor rigor en la ley autorizativa. Esta a través del establecimiento de parámetros más estrictos. Finalmente, el autor concluye que la existencia de deficiencias de procedimientos hace que los instrumentos de control posterior del Congreso sean débiles y sugiere aprovechar las herramientas jurídicas existentes para complementar y hacer efectivo el control político. Eso es todo, profesor. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora tenemos a Gustavo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches y buenas noches a todos los miembros o estudiantes de este excelente curso. Un poquito para ponernos en contexto, creo que primero deberíamos hablar del control parlamentario de los decretos legislativos respecto a la remisión obligatoria de los decretos legislativos al Congreso. Es decir, el Poder Ejecutivo, una vez que ha emitido el decreto legislativo al amparo del artículo 104 de la Constitución, debe remitirlo obligatoriamente al Congreso de la República para su control político, jurídico y constitucional. Posterior, obviamente, este control evalúa tres aspectos fundamentales: lo que es la constitucionalidad, la legalidad y la competencia, o sea, adecuación de la ley autoritativa. Bajo ese concepto, podríamos decir que existen varias señala Donaire al respecto, que ha identificado ciertos problemas estructurales, ¿no?, que limitan la eficacia del control parlamentario. Él dice que hay un volumen elevado de decretos legislativos, recursos limitados del Congreso, procedimiento posterior débil o insuficiente, desconexión entre la delegación original, el control posterior, limitaciones institucionales y políticas, entre otros. Hay un tema importante aquí, doctor y amigos o colegas, es lo referido a la remisión del decreto legislativo. Muchos de los que trabajamos en Congresos somos testigos qué es lo que sucede en la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución normalmente conforma dos grupos de trabajo con la especialización debida y le otorga esa especialización a los congresistas que forman parte de la comisión. Uno es para que revisen los decretos de urgencia y también para que revisen los decretos legislativos cumpliendo con lo que anteriormente ya he dicho. Entonces, existe la voluntad, existen las posibilidades económicas, pero no solamente debemos de contar con un amicus curia que lo tiene la Comisión de Constitución, sino también que debería verse la posibilidad económica de contratar gente profesional especializada. Se lo puede hacer porque el Congreso tiene recursos. Entonces, por ahí va bastante la cosa, ¿no? Porque el problema es el tiempo también y la cantidad de proyectos de ley o resoluciones que tiene que ver la Comisión de Constitución, y ahí es donde se demora. Entonces, si hacemos un análisis conforme usted estuvo exponiendo antes, con relación a al tiempo para que se pueda emitir los dictámenes, no es porque las comisiones se demoren porque quieran, sino que simplemente hay una cantidad de proyectos de ley y conforme esa cantidad a veces no se abastece la comisión para que pueda emitir el dictamen en el tiempo determinado. Y que en relación a los que son los decretos legislativos también existe esa demora, pero capacidad tiene el Congreso. Lo que pasa es que de repente falta un poco más de economía para poder presupuestar y coordinar pues con gente especializada y no tanto delegar o pasar eso. Se pueden pedir opiniones, pero no se puede pasar al Tribunal Constitucional para que emita informes sobre eso. Pues yo creo que un poco más de recursos se necesitaría, capacidad tiene el Congreso, pero también se puede contratar gente profesional especializada y en tiempo oportuno se puede emitir sobre lo que es lo regular. En este caso, por ejemplo, puede haber un dictamen favorable, que es quien se mantenga el decreto tal cual que ha venido. También se puede dictaminar de manera modificatoria, como también se puede derogar parcial o totalmente, o si no, emitir una nueva ley correctiva. Eso es lo que debo informarle, doctor. Muy bien, vamos a pasar, por favor, Walter, a leer las participaciones que están en el chat. Tenemos la participación de Eda. Por favor,
leerla para que quede constancia, estimado Walter. Y la participación de Eda Ramírez Rojas, que señala sobre la pregunta número 1, las principales limitaciones que enfrenta el Congreso peruano para ejercer un control político efectivo sobre los decretos legislativos se encuentran en las deficiencias del procedimiento. Entre las principales limitaciones tenemos las restricciones de mandato y plazo, el alcance de la revisión y la incertidumbre en el debate. El autor propone evaluar alternativas fuera del procedimiento de control parlamentario defectuoso, enfocándose en la modificación o derogación de los decretos legislativos. Control de constitucionalidad, iniciar un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los decretos legislativos que contravengan el texto constitucional. Iniciativa legal parlamentaria, usar la iniciativa legislativa que la Constitución otorga a los congresistas para modificar o derogar los decretos legislativos. Iniciativa legal ciudadana, acudir a la iniciativa legislativa ciudadana reuniendo firmas equivalentes al 0.3% de la población electoral para lograr la modificación o derogación de los decretos legislativos o derogación de los decretos legislativos por razones jurídicas o políticas. Respecto a la pregunta número 2, señala que el diseño institucional actual del control parlamentario de los decretos legislativos en el Perú afecta negativamente la calidad democrática del proceso legislativo, porque el procedimiento previsto para este fin resulta poco menos que ineficaz y adolece de deficiencias. El autor propone evaluar otras alternativas para conseguir la derogación o modificación de los decretos legislativos que contravengan la Constitución. Las alternativas para fortalecer este control son el control de inconstitucionalidad, es decir, iniciar un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los decretos legislativos. Otro sería la iniciativa legal parlamentaria, utilizar la iniciativa legislativa que la Constitución otorga a los congresistas para presentar proyectos de ley que modifiquen o deroguen los decretos legislativos. Por otra parte, la iniciativa legal ciudadana, que es recurrir a la iniciativa legal ciudadana mediante la recolección de firmas para promover la modificación o derogación de los decretos legislativos, tanto por razones jurídicas como políticas. Es la única que puso sus respuestas por el... Muchas gracias, Walter, Claro, por el apoyo. Muy bien. Ya estamos... Tanira, si quieres puedes levantar la mano y participar. Buenas noches. Hugo, muy bien, Hugo. Sí, ¿qué tal? Primero tú y luego leemos la respuesta de Tanira. Hugo, por favor. Doctor, si me permite, no voy a referirme exactamente a las preguntas, porque creo que las compañeras ya lo han respondido. Yo quería referirme un poco relacionado al tema anterior de la argumentación jurídica. Buenísimo, sí. Está bueno. Mire, al respecto, me parece importante lo que se ha señalado, pero hay un elemento que últimamente se está trabajando mucho a nivel internacional y también en el Perú muy poco, es el estudio del lenguaje del poder, que viene siendo estudiado por historiadores, juristas, sociólogos, abogados, etc. Esto está enmarcado en lo que se llama el lenguaje claro y fundamentalmente muchos profesionales, estudiosos en otros países como Chile, Argentina, España, etc., están propugnando lo que se llama el derecho a comprender el lenguaje del poder, que es el derecho que teóricamente eso está implícito en los derechos fundamentales de la persona humana, pero que es una tendencia que se está trabajando y está logrando mucha cobertura, tanto así que algunos, ¿cuál es en esencia lo que se llama el derecho a comprender? Es que todo ciudadano tiene el derecho a tener textos claros, sencillos, accesibles y que sean fácil de entender, que el ciudadano no necesite interpretar la norma, sino que con un lenguaje sencillo, claro, lo entienda perfectamente. Para este efecto,
por ejemplo, el Senado argentino, el Senado argentino, creo que también en Chile, ya están trabajando bastante, por ejemplo, guía de lenguaje claro para el ámbito legislativo. ¿Y qué es lo que buscan en concreto? Para no cansarlos con esto. Dicen No, que preocupe, no, proceda, se está bien. requiere, si se requiere una redacción lógica, emplear una sintaxis correcta y clara, utilizar un estilo sencillo y directo, usar un léxico comprensible. Para todos nosotros en nuestro Parlamento, un ciudadano común y corriente no entendería la exposición de motivos, no entendería la parte dispositiva, menos el costo-beneficio. Entonces, lo que se busca es que todo documento parlamentario, incluyendo mociones, proyectos de ley, las normas que se sacan, etcétera, etcétera, sean, no requieran interpretación, que sean muy accesibles, con el objeto de que justamente la ciudadanía tome conciencia de las normas positivas que dicta el Poder Legislativo y pueda acatarlas, pueda comprenderlas, pueda discutirlas, ¿no? Entonces, justamente este año se desarrolló en Arequipa en el mes hace 2 meses, el Congreso Internacional de la Lengua Española, donde justamente uno de los temas, aparte del tema de la inteligencia artificial, es el tema del lenguaje claro y lo que se propone, el derecho a comprender. Y hay algunos proyectos de ley en ese sentido en otros países para que se incluya en la parte de derechos fundamentales de la persona el derecho a comprender el lenguaje del poder. Entonces, me parece importante eso, doctor, y ojalá que en el Perú hay algunas experiencias en el Poder Judicial, sobre todo en el caso de las sentencias. Hay guías de redacción clara, pero en el Congreso hay algunos esfuerzos que se están haciendo, pero todavía no hay un cuerpo orgánico que pueda plantear, por ejemplo, lo que se está haciendo ya en México, en el Parlamento de Argentina, en Chile, y en otros países más, ¿no? Entonces, creo que es una tarea pendiente eso. Eso es todo, doctor. Gracias. Gracias a ti, Hugo. Y vamos con Walter cerrando con la participación de Tandria, que también lo he puesto en el chat, para que quede constancia de su participación también y apuntarla, y calificarla también. Ya, de acuerdo, doctor. Tanira dice que, de acuerdo a la lectura, otras de las limitaciones también es la falta de especialización de los congresistas en temas complejos y en algunos casos cuentan con presión política e influencia de interés. Otro de los problemas que menciona el autor es que no se cumple con los plazos que establece el reglamento del Congreso, por lo que propone modificarlos, al menos en los tiempos, para ajustarlos a lapsos de tiempos más acordes con la dinámica de esta institución política. Muchas gracias, Walter, con la exposición de lo que ha señalado la Daniela Hidalgo. Y muy bien, ¿alguien más quiere participar? Para ir apuntando sus participaciones en clase. Muy bien, Walter, por favor, ya para cerrar, nos quedan solo 5 minutos más de clase. Podamos explicar a los alumnos lo que son las evaluaciones, porque ayer se han quedado debatiendo, negociando, mediando, y han cambiado las fechas, yo sé, pero entonces para que quede claro y quede grabado cuáles son las fechas de entrega y las evaluaciones que faltan. Walter, por favor, explícanos a todos. Sí, doctor. Al final se quedó en que, como bien saben, tenemos 2 trabajos grupales en este curso. El primero de ellos tienen que subirlo el día de hoy, viernes, hasta las 11:59 de la noche. El segundo trabajo, que es el trabajo grupal también, que es la dinámica más o menos proponer un proyecto de ley. Ese trabajo, el trabajo final, lo tienen que subir hasta el día lunes, 1 de diciembre, a las 11:59 de la noche. Y sobre el examen final, que van a tener 20 preguntas para marcar, es un examen bastante sencillo. Se va a aperturar en la plataforma a partir del domingo, el domingo 30 de noviembre a las 9 de la noche. Es así como hemos quedado ayer, doctor. Y las 3 Bien. evaluaciones, las 3 notas. Excelente.
Acuérdense que también hemos tomado participación en estas clases eso también va a constar, no se preocupen. Y obviamente ese va a ser un diferenciador en cuanto a unas notas de unos y de otros. ¿Dudas, comentarios Doctor, sobre la trivia de una notas? consulta, doctor. Sí, Gustavo, sí, por favor. ¿Podría ser también un proyecto de resolución legislativa? Claro, sí. Puede ser un Perfecto. proyecto de ley o resolución legislativa, no se preocupen. Pero que cumpla Muchas con la gracias. rúbrica. Gracias. No, a ustedes. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios sobre la entrega? ¿Seguros? Porque ayer se quedaron hasta las 9. Me comentaba Walter negociando un tema de la presentación y la fecha. Cuando yo le dije, bueno, vamos a revisar, y dijo, no, profe, que han movido la fecha. Yo, ¿cómo que han movido las fechas? Pero en fin, dale. ¿Alguien tiene otras dudas, comentarios? Doctor Víctor, doctora Delia, ¿algo quieran comentar antes de cerrar? Nos quedan un par de minutos. Agradecerle, doctor, por las clases. Todos estamos muy contentos por los nuevos conocimientos y nada más, nuevamente quedarle agradecido por el tiempo invertido en este curso. Más bien, muchas gracias a usted, doctor Víctor, a todos los que han estado hoy día presentes. Inclusive, ya voy a revisar, no se preocupe, a Job Rosales, su participación, que se ha demorado un poco, pero no importa, lo voy a tomar en cuenta, voy a revisar la hora que está en el chat. Y nada, agradecerle la oportunidad. Yo siempre agradecido de estar acá, tratando de apoyar en lo que sea en la parte académica, con los conocimientos, con los materiales que uno tiene, y a su servicio siempre. Para lo que ustedes necesiten, doctor Víctor, doctora Delia, y a todos los que están acá, a su servicio. Aquí tienen a alguien que siempre está dispuesto a trabajar con ustedes. Más bien, muchas gracias.